En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor Dios nuestro, que nos permite estar aquí esta mañana. Ayúdanos, Padre Santo, para que podamos entrar en el combate de cada día. Tú nos conoces, Señor, ayúdanos. Tú sabes que necesitamos tener un aliado, alguien fuerte, que pueda ayudarnos a vencer esas luchas contra el maligno. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, buenos días a todos los que comienzan a conectarse, los que ya están conectados. Hoy estamos con un tema muy particular. ¿Y por qué un tema muy particular? Porque hoy hemos puesto al centro de la semana el combate, combatir. Habría querido poner guerra, pero no queríamos tampoco, más bien queremos ayudar a lo que el obispo está diciendo. Si nosotros fuéramos duchos en técnica y cosas varias, a lo mejor le habría puesto como introducción los minutos en los que el obispo de Tilarán de aquí habla que estamos en guerra. Y estamos en guerra. Ok, retomamos las palabras del obispo. Estamos en guerra contra la pandemia. Muy bien, ok. Ahora vamos a ver qué nos regala el Señor con este tema de combate para eso de la guerra contra la pandemia. Es importante eso porque yo tuve un profesor de Sagrada Escritura que él toda la Sagrada Escritura la leía con esa llave de lectura, la guerra. Y él decía que Israel era un pueblo que existe gracias a la guerra. Sin guerra Israel no hubiera existido. La guerra era y es todavía el pan de cada día para el pueblo de Israel. Y entonces el diccionario teológico bíblico León Dufour presenta la guerra como una pandemia de la humanidad, no una pandemia, casi una pandemia, algo endémico que vive la humanidad. La humanidad siempre ha vivido en guerra, siempre ha tenido guerras entre Oriente y Occidente, guerras entre el sur y el norte, guerras entre un pueblo y otro pueblo. ¿Y para qué? El pueblo de Israel es un pueblo que se caracteriza por ser un pueblo de guerras, de batallas. Y bueno, eso pues que nos va a ayudar un poco hoy a la espiritualidad. Decíamos, todo esto que estamos haciendo con ustedes, todo esto que estamos dialogando con ustedes y con nosotros mismos, no es más que un interiorizar. Es decir, ¿qué le podemos sacar a este tiempo de pandemia que estamos viviendo? ¿Qué fruto nos regala el Señor con todo esto que estamos viviendo? Pues eso, aprovechar a ver qué hay en nuestro corazón. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Porque también eso es importante. Si estamos hablando de guerra, estamos hablando de enemigos, estamos hablando de combate, estamos hablando de lucha. Entonces ahí es donde entra nuestra frase, nuestra palabra, combate. Vamos a combatir. Ok, vamos a combatir. Entonces lo primero es prepararnos para la guerra. Y lo primero es prepararnos. Y para prepararnos para esta guerra es importante que escuchemos lo que nos dicen los que nos están entrenando. Y bueno, ¿qué pasa? Que la pandemia nos agarró fuera de lugar. El mundo no estaba preparado para la pandemia. Y como el mundo no estaba preparado para la pandemia, ¿qué pasa? De repente todos encerrados, de repente todos en sus casas, de repente alboroto, de repente todo esta crisis, estos nervios, esta histeria, y sí, de repente todo eso, y las noticias, y los muertos, y los infectados, y los recuperados, y los hospitalizados,
Y todo eso pareciera que nos quieren llenar de terror la mente. Pero no es que nos llena de terror la mente, lo acabo de decir. Si hablamos de guerra es porque estamos en guerra. Y si hablamos de guerra y porque estamos en guerra, hay un enemigo que combatir y hay unos que están preparados para combatir a este enemigo. En este caso, los que se preparan o los que se prepararon para combatir tendríamos que ser nosotros. Somos nosotros. Y al respecto yo les cuento una experiencia que siempre la he contado yo cuando hago los cursos prematrimoniales. Cuando he hecho los cursos prematrimoniales yo he contado mi experiencia de preparación a la guerra. Y mi experiencia de preparación a la guerra, yo hice un curso especial de oficiales, que todos éramos estudiantes de medicina, todos éramos o médicos ya casi graduados o ya graduados. Y entonces ahí había solo profesionales de la salud, es decir, solo médicos. Y entonces que todos íbamos al frente como médicos. Y resulta que, es decir, como ya la formación ya la habíamos recibido de la universidad, ¿qué más nos podía dar el ejército? ¿Qué más nos podía enseñar el ejército? Y entonces se creaban momentos de indisciplina, hasta que un pobre, humilde, por eso mañana vamos a hablar, pasado mañana, del pequeño, del humilde, ser pequeño, hasta que un humilde campesino analfabeto nos puso en orden. ¿Nos puso en orden de qué forma? Abriéndonos los ojos ante la realidad. Dice, mis queridos médicos, yo les rindo el sombrero, ustedes son estudiados, ustedes son lo mejor en la sociedad, pero recuerden que estamos en guerra. Y estamos en guerra, ¿qué significa? Que aquí mi misión es prepararlos para la guerra. Que si ustedes no quieren, pues no se preparan, ¿ok? No se preparen. Pero mi misión es llevarlos al frente de guerra. Si mañana mi jefe me dice, tráeme a todos esos médicos que tenés ahí, yo se los llevo. Y ustedes van allá donde están disparando a aquellos. Y aquellos no van a decir, alto el fuego, todos esos son médicos. No, aquellos van a decir, disparen más, porque si dejamos sin doctores a ellos, vamos a ganar la guerra. Y entonces, claro, es decir, él nos habló con humildad, diciéndonos, miren, yo lo único que sé hacer es guerra, yo no sé curar a nadie, yo no sé asistir a nadie, yo no sé ni una hemorragia, ni una herida, pero sí, lo que sé de guerra es que el enemigo apunta y dispara, y entre más valioso el que le pega, más valioso el que cae, más alegría hay del otro lado. Y entonces eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo aquí lo que quiere es acabar con ustedes, acabar con nosotros. Y bien, yo así comienzo el curso de novio y se lo digo a los novios. Miren, ustedes no conocen al enemigo. Nosotros, como sacerdotes, como catequistas, como padres espirituales, conocemos al enemigo que se llama el demonio. Y el enemigo apunta a hacer caer. El enemigo quiere que muramos todos en esta guerra espiritual. Y primero que caigan los sacerdotes, que caigan las monjas, que caigan los religiosos, que caigan los catequistas, que caigan todos. Y también que se destruyan los matrimonios. Por eso es que nosotros ahorita les proponemos este curso para que conozcan al demonio, para que conozcan al enemigo. Queremos prepararlos para el combate. Entonces, eso es prepararlos, eso es la primera parte de la guerra. Prepararte para el combate. Prepararte para el combate, ¿qué significa? Hacerte conocer el enemigo. El enemigo es así, el enemigo es esto. El enemigo no tiene piedad. El enemigo no va a estar ahí de que estás herido, de que estás nervioso, de que estás llorando, de que te volviste loco. El otro día hablamos de locura, de que no, el enemigo sigue, ataca y ataca y ataca hasta que mueras, hasta que te condenes. Porque es cierto, hermano, tú te puedes volver, es decir, un inconstante, un deprimido, alguien, y entonces el diablo no va a decir, bueno, ya, a este ya lo dejé ahí, en depresión, ya se acabó. Pues no, el diablo va a seguir, dice, todavía espera que el Señor lo cure. Y para que se vaya al infierno, voy a hacer que en su depresión comience a gritar contra Dios y comience a maldecir a Dios y comience
Por eso le pusimos hace días la figura de Job. Job, de mal en peor, y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor, y cada vez peor. ¿Y qué pasaba con Job? Job tenía una certeza, una seguridad. Entonces, esa seguridad nadie se la quitó hasta que hizo la experiencia, que decíamos, de otro personaje, que también hablamos, que era Jacob, una noche de lucha con Dios, a luchar con Dios, a pelear con Dios, a defenderse, a agarrarlo, a hacerle una llave, a hacerle otra llave, hasta que el Señor lo dejó renco. Y entonces Jacob le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Desde hoy no serás Jacob, serás Israel, porque Israel significa fuerte con Dios. Entonces, por eso es que Israel se llama así, hermanos míos. Israel es fuerte con Dios, porque Israel aprendió a luchar. Y aprendió a luchar primeramente con Dios en su preparación, preparándose para la guerra, preparándose para la batalla, preparándose para el combate. Y entonces este pueblo, que como les decía, aquel profesor lo presenta como un pueblo guerrero, solo en guerra, este pueblo que va a vivir de guerra en guerra, ¿qué es lo que hace? Prepararse, aliarse, hacer una alianza con Dios. Y entonces este pueblo es aliado de Dios, y por eso estuvimos hablando de la ley del monte. La ley del monte, ¿para qué sirve? Sirve para que el pueblo se haga fuerte con esos estatutos, se haga fuerte con esas leyes, se haga fuerte con esas palabras, con el decálogo, las 10 palabras. Y entonces, ¿qué fuerza te va a dar? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pues hermano, ustedes no han visto películas de gente que tiene coraje para salir adelante porque le espera un ser amado, que hacen por amor, hacen maravillas, por amor hacen proezas. El amor va a hacer que despierte en nosotros esa necesidad de salir vivo de ese combate, de esa guerra. El amor va a hacer de que en esta pandemia no estemos ahí, ay, que se murieron, que nos vamos a morir, que nos vamos a morir todos, que aquí. Pues no, el amor va a ser que, es decir, por mis nietos, por mis sobrinos, por todo esto que el Señor me ha dado, yo tengo que seguir adelante para contar las maravillas, la victoria del Señor sobre este coronavirus. Pues eso, hermano. Pero es decir, no es necesario solamente decirlo de palabra. Por eso ya hablamos de combate. ¿Y por qué de combate? Porque, es decir, tienes que aprender a combatir. Tienes que saber qué armas Dios te ha dado. Tienes que darte cuenta de que en la guerra no solo es el enemigo, sí, ahí está el enemigo, ok, el enemigo. Pero bueno, ¿y qué? Y ahora ya sé que es una guerra, ya sé que hay enemigos, ya sé que se combate. Pero ¿cómo? ¿Con qué? Vamos a ver lo que dice San Pablo. Les decíamos, estamos agarrando para esta semana un poco apoyándonos en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué apoyándonos en el Nuevo Testamento? Porque ya anteriormente lo hicimos apoyándonos en el Antiguo Testamento para tener un poquito de toda la Sagrada Escritura en este mes de la Biblia. O sea, no hemos podido leer toda la Biblia, no hemos podido leer toda la Sagrada Escritura, no hemos dado un curso de Sagrada Escritura. Sería bonito que pasáramos hablando de la Sagrada Escritura, pero eso llevaría, ustedes saben que nosotros que nos formamos para sacerdotes, de muchos libros de la Biblia, hasta un semestre hablando solo del Evangelio de San Juan, un semestre hablando del Evangelio de San Marcos, San Mateo y San Lucas, un semestre hablando de solamente los profetas, y así. Es decir, no es para rajar ante ustedes, no es para decir, miren que, ay, aquellos estudian y se saben la Biblia de memoria. Pues ni no sabemos la Biblia de memoria, y algunos estudian, otros no estudiamos, pero sí, es decir, son cursos que comportan varias horas de clase durante un semestre. Y entonces, claro, eso se puede hacer en una parroquia a largo plazo, para conocer la Escritura, para conocer la Biblia. Pero hemos dicho, nosotros en este mes de la Biblia hemos aprovechado y queremos aprovechar para tener bases de experiencia bíblica a través de toda la Biblia, que nos ayudan a
vivir este tiempo de pandemia. Que sea un tiempo de crisis, ok, un tiempo de crisis. Que sea un tiempo de soledad, que sea un tiempo, ok, vamos a ver cada uno de esos temas, pero hoy es un tiempo, decía el obispo, de guerra. Entonces, miremos el tema guerra, el tema combatir, el combate. Y para el combate, pues necesitamos no solamente prepararnos, sino también disponernos. Ahora vamos a escuchar lo que dice San Pablo al respecto. Agarrando el texto, la carta de San Pablo, la epístola a los Efesios, nos encontramos con esto. Dice en letra negrita, que sobresale, el combate espiritual. Ahora les leo. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino también contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos con la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Palabra de Dios, que alabamos, Señor. Entonces aquí tenemos un fragmento de todo lo que estamos viviendo. O sea que San Pablo no dice coronavirus, pero dice contra los espíritus del mal que están en el aire. Imagínense, ya allí, ya en aquel tiempo, sin usar mascarilla, ya se hablaba de cosas que andan ahí en el aire, los espíritus del mal. Pero bueno, entonces, claro que hoy no nos da tiempo para sacarle provecho a toda esta lectura. No nos da tiempo. Pero sí, ya hay algunas cosas que hemos tocado. Y que nos suenan por ahí. Los que han seguido todos estos discursos, todos estos días, pues les suenan algunas cosas. ¿Y por qué les suenan algunas cosas? Decíamos hace algunos días, cuando hicimos la preparación al bautismo, que el enemigo apunta al pecho.
Aquí nos habla de dardos envenenados, dice San Pablo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, siempre en oración y súplica, en toda ocasión, velando juntos con perseverancia, intercediendo los unos por todos los santos, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. El escudo de la fe, el escudo. ¿Dónde se pone el escudo? El escudo se pone delante, el escudo de la fe, y ahí los dardos encendidos que tira el demonio, dardos encendidos, arde, dardos encendidos, tentaciones. Los dardos encendidos son las tentaciones, aquellas tentaciones que queman, la lujuria, la gula, la avaricia, la envidia. Son tentaciones que dentro de nuestro ser ahí están quemándonos y quemándonos y quemándonos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ay, porque yo me da rabia esto y no sé qué. ¿Y por qué toda esa ira? Porque estás envidiando. Ya lo decíamos el domingo en la misa, en una de las misas que celebré. Decíamos, nada más duro que la envidia. Nada más duro que la envidia. Yo me acuerdo una vez que le hice meditar a los jóvenes, eran los jóvenes scouts también allá en Italia, y resulta que la chiquilla más bonita de todas, que podía participar en un concurso de Miss cualquier cosa y lo ganaba, a ella le tocó la envidia, y decía, pues yo me di cuenta cómo envidio a todas las mujeres que hay aquí, porque yo quisiera ser bonita como ella. Y la quedaban viendo todas y se quedaban babeando todas, porque decían, y la más bonita de todas quiere ser bonita como nosotros. Y entonces ella a todo su cuerpo le encontraba defectos, a sus ojos le encontraba defectos, su nariz le encontraba, a ella en todo encontraba defectos. Y se quedaban todas las mujeres y los varones que la conocían y la miraban asustados. Dice, pero es que ella no tiene nada ni que envidiar. No tiene ni que envidiar padres ni nada, envidiaba a los padres también de los otros. Ella era la más adinerada de todos, porque todo lo tenía. Andaba el mejor vestido, la mejor ropa, todo lo mejor. Humanamente diríamos no tiene nada que, pero sí, el sufrimiento de ella era eso, la envidia. Para que nos demos cuenta, los dardos encendidos que lanza el demonio, y después en la noche ya ni puedes dormir porque está con aquel pensamiento, con aquella cosa, y entonces ¿qué? Ya lo decíamos la otra vez cuando hablamos del perdón. Antes de que hicieran investigaciones los médicos en Estados Unidos, ya Jesucristo nos había mandado a perdonar. Ya lo decíamos ayer que hablábamos de la risa. Antes de que los médicos o los científicos o los chinos hablaran de la risa como una terapia, ya el Señor decía, alegraos, alégrate Jerusalén, que ya viene la salvación, grita de júbilo. Y entonces el Señor todas esas cosas nos las había regalado para este combate espiritual, pero sin embargo nosotros, ¿qué hacíamos? Hacíamos como aquel grupo que les expliqué al inicio. Que de todos modos nosotros somos personas preciosas que no nos van a mandar a la guerra. Hasta que un campesino dijo, no sean tontos, ustedes también mueren en la guerra. Ustedes también. Y es lo que está pasando hoy con el virus. El virus no es que dice, bueno, este es rico, no, este es pobre, no, este es anciano, no, este es niño, no, no. El virus llega y lo que agarra. Pobre, anciano, negro, blanco, doctor, enfermo, enfermera, laboratorista, pues todo lo que puede, todo lo que está a su alrededor, porque les repito de nuevo lo que decía San Pablo,
cuando nos está diciendo, por espíritus del mal que están en el aire. En aquel tiempo tal vez no había mascarilla, pero sí, Él nos está haciendo revestir, dice, revestíos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y luego cuando comienza a decirnos de cosas, dice, poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad. Ceñida vuestra cintura con la verdad. ¿Qué significa ceñida la cintura con la verdad? O sea, que nos vamos a poner una faja, un cinturón, la castidad. ¿Qué tiene que ver la verdad con la castidad? ¿Qué tiene que ver la verdad con una faja? Ceñido con la verdad. Pues bien, no sé, es decir, ustedes mismos tendrán que responderse. Ustedes mismos tendrán que responderse a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque la castidad es un pecado que no te puedes equivocar. Dicen los padres de la iglesia, donde hay soberbia, donde hay orgullo escondido, hay lujuria manifiesta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo el pecado de soberbia lo puedo esconder con falsa humildad. El orgullo también. Ustedes van a ver gente muchas veces en la iglesia, todos ahí humilditos, de rodillas, que están reza. Ay, yo quisiera ser humilde, yo quisiera rezar como reza esa persona. Dicen algunos, santa envidia. Yo nunca se me va a ocurrir ser como esas personas. Porque yo sé muy bien que donde hay orgullo escondido, hay lujuria manifiesta. Es decir, pues yo sé que esas personas progresistas están luchando terriblemente por la pureza. Están luchando terriblemente. ¿Y por qué están luchando terriblemente? Porque lo dicen los padres de la iglesia. Soberbia escondida, lujuria manifiesta. Y entonces generalmente uno que es un falso humilde, dentro de su corazón, dentro de su vista, dentro de su mente, es un pervertido completo. Bueno, no lo generalicen, por favor. No lo generalicen, por favor, y no vayan a la iglesia viendo a todos los que estén de rodillas como pervertidos. Pero sí, el Señor nos está ayudando a quitarnos la máscara de falsos adoradores que están ahí poniendo la carita de yo no fui, porque sabemos muy bien que nosotros, el Señor, como dice San Felipe Neri, el Señor nos quita la mano de la cabeza y nos convertimos en los criminales más grandes de la tierra. Por eso San Pablo dice, ceñidos con la verdad, un cinturón que nos recuerda, que nos cierra, que nos amarra ahí los vestidos, para que, es decir, no nos traicione nuestro orgullo, nuestra soberbia y sobre todo nuestra castidad. Y bueno, que acaso San Pablo, recuerden que San Pablo era un soldado, jefe de tropa. San Pablo era un soldado, jefe de tropa. Y si vamos a hablar de combate, y si vamos a hablar de guerra, yo creo que es el más autorizado para ponernos en fila. A ver, soldado, los gritos que hacen los militares. Y entonces por eso él es que nos está diciendo, vamos a combatir el combate espiritual. Entonces, revístanse. A ver, COVID, lávense las manos. COVID, pónganse mascarilla. COVID, guarden la distancia, etcétera. Es decir, todas esas indicaciones que nos están dando son indicaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud y las repite el obispo. Como dice Monseñor Manuel, ¿estamos en guerra? Sí, estamos en guerra. Claro que estamos en guerra. El problema es que el enemigo, muchos de ustedes no lo conocen, ni cuenta se dan que tienen un enemigo. Y como no se dan cuenta que tienen un enemigo, entonces ahí andan tan pampantes, tan ahí como mucha gente que muere. No sé si ustedes han visto las películas. Algunas películas narran muchas verdades.
y narran verdades. ¿Cuántos civiles mueren en la guerra? ¿Por qué? Porque es decir, ahí están disparando, ahí están volando cohetes y va el chiquito a comprar pan. ¿Cómo se te ocurre mandar al chiquito a comprar pan si ahorita está una disparadera afuera? Pero es que tenemos hambre. Pues claro que tenemos hambre, los soldados también tienen hambre. Pero sé discreto, no mandes al chiquito. Ves tú que eres adulto. Han dicho los médicos, han dicho de que no es cualquier hora, que no todo. Hay gente que vamos al supermercado, vamos chicos, vamos niños, es que están aburridos en la casa, están aburridos de estar dentro y todo, vamos todos pero no han escuchado lo que dice las indicaciones. Vaya uno solo, vaya uno. No, es que ya esta cosa ya me fastidió, ya estoy cansado. Sí, ya sé que estás cansado, yo también estoy cansado, yo también no aguanto esta situación. Y lo más grande y lo más duro es de que muchos no se dan cuenta de la depresión económica, muchos no se dan cuenta de la situación de hambre a la que nos estamos metiendo, una hambruna. ¿Por qué? Porque los campesinos no pueden sembrar, y si siembran no puede salir, y se pudre toda la cosecha, y las vacas y toda la leche, es decir, si nos metemos en todos esos enredos, nos da un dolor de cabeza solo de pensar cuántos tomates, cuánta verdura, cuántas cosas se pierden. ¿Por culpa de qué? Por culpa del gobierno, por culpa de Dios, por culpa de nadie, porque estamos en guerra y no se han dado cuenta de que en la guerra hay muchas restricciones, y no porque se las invente el gobierno, sino porque las mismas restricciones obedecen a situaciones de desastre que se están causando. ¿Y se están causando por qué? Porque hay muchos heridos, hay muchos muertos, hay mucha gente afectada de ese mal, tocada por nuestro enemigo. Y entonces, por eso decíamos, ¿qué podemos sacar de provecho para esto? Ya hoy San Pablo nos pone un vestirnos, revestidos. Y eso de revestido es importante. Es decir, no hacemos detalle a detalle de cada una de las cosas. Fíjense que el arma que San Pablo nos pone es una espada. Y esa espada se llama, decíamos cuando hablábamos del nombre, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Palabra de Dios. Palabra de Dios. Y entonces, el arma para acabar, que no es el cloro, que no es el detergente, que no es el... hermano mío, sí, para el coronavirus, pero detrás del coronavirus hay una guerra más profunda, más difícil. Coronavirus solamente es un síntoma, solamente es un microbio, un virus que está ahí, fruto de que se le escapó a los rusos, a los chinos, a quien se le haya escapado, se les escapó de las manos. Pero el problema de la guerra no es el virus. El problema de la guerra no son las armas que están ahí, que uno dispara y el otro dispara. El problema de la guerra es una ideología que está detrás. Y la ideología hace que los que mandan de un lado y los que mandan del otro lado, ambos estén ahí, y ninguno cede, y ninguno cede, y ninguno cede. Y entonces, y no llegamos a la paz, y la gente se está muriendo, y están cayendo soldados de una y de otra parte, y por los dos lados nos morimos, sí, por los dos lados. Y eso es importante que lo tengamos presente. Por eso San Pablo dice, no es con una cosa de humanos, es el maligno el que está metido ahí, es contra el demonio con el que combatimos. Sí, contra el demonio, porque no es por criaturas de carne ni de sangre, es contra el mismo demonio que combatimos. Y como es contra el mismo demonio que combatimos, pues ¿qué necesitamos? Necesitamos las armas de Dios, las armas de Dios. ¿Y cuál es la principal arma que nos propone? El bautismo. Y en el bautismo ya se nos iluminó la cruz,
La cruz, ¿qué es? La marca que lleva cada soldado. Nosotros somos de Cristo, yo soy de Cristo, este es mi uniforme y yo voy y yo combato por Cristo. Y luego protegidos con el yelmo, con el pecho, decíamos el día del bautismo, con aquel óleo. Ese óleo representa ese yelmo, esa armadura que hoy nos está diciendo San Pablo, porque para que se apaguen esos dardos envenenados que el demonio tira. Ya decíamos, el cinturón de la castidad, el cinturón, el, el yelmo de la salvación, la espada, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión por el Espíritu, velando juntos con perseverancia, intercediendo por todos los santos. Fíjense, aquí no son los santos los que interceden por nosotros, somos nosotros que intercedemos por los santos. ¿Por qué? Porque lo más duro de la batalla lo llevan adelante los santos. Lo más duro de la batalla no es como estas guerras de hoy en día, en que el general se queda escondido en el búnker y los oficiales alrededor de él. No, en este tiempo de San Pablo, los oficiales son los que van al frente. El general es el primero que va al frente. Y entonces por eso es que dice, oren por los santos, oren por nosotros, oren por mí, porque yo estoy al frente, yo soy el primero. No crean que yo me quedo ahí esperando que mueran miles y miles y miles y ya. No, yo estoy aquí en el frente, dice San Pablo. Y entonces el Señor nos ha regalado muchos sacerdotes, obispos, religiosos que han estado al frente de esta pandemia y ya se han ido, ya han muerto. Podemos darle por ellos, hacer una oración y hacer una oración por los que siguen en el frente, ayudándonos, luchando, combatiendo. Porque, es decir, esta guerra no la vamos a ganar si estamos desobedeciendo. A mí cuando yo iba a ser sacerdote, a mí me preguntaron, y usted y no era padre, era seminarista, ¿y usted es obediente? Yo le respondí, pues no soy obediente. Pero ¿cómo quiere ser cura? Si el cura lo primero que se le pide es la obediencia. Yo espero que Dios me ayude a ser obediente, porque yo estuve en la guerra, y en la guerra, yo que no soy obediente, a fuerza he tenido que obedecer, porque si no, moría. A mí me dicen, quédate ahí escondido, pero yo no quiero quedarme escondido, yo quiero salir a estar silbando y viendo los pajaritos, pues me matan. A mí me decían, quédate ahí escondido, y quedaba escondido. Tenía que obedecer. Es lo primero que tienes que aprender, a obedecer, porque si no obedeces, ya le conté la introducción de este soldado analfabeto que nos hizo obedecer. ¿Por qué? Porque el enemigo no está viendo si eres un estúpido o eres un inteligente. Claro que si no obedeces por tu misma estupidez. Y entonces, ¿por qué soy desobediente? ¿Por qué no obedezco? Porque soy un tonto. Porque si fuera inteligente, el inteligente obedece, y el que obedece no se equivoca, dicen los santos padres. Y entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos está regalando todo esto para que descubramos. Decíamos, te ha puesto en el desierto para descubrir lo que hay en tu corazón, te ha puesto en esta tormenta para descubrir qué hay en tu corazón, nos ha puesto en esta guerra contra el coronavirus para descubrir qué hay en nuestro corazón. Y qué hay en tu corazón, qué hay en mi corazón, pues ganas de pasársela bien a modo nuestro, no según la voluntad de Dios, sino a modo nuestro. ¿Y qué estamos descubriendo? Que eso, en vez de pasársela bien, uno la pasa muy mal. Y entonces, ¿qué? Necesitamos que el Señor nos ayude, nos dé armas, nos dé la fuerza para poder combatir a esos engaños del demonio, porque el demonio nos quiere engañar. Y entonces, a lo mejor vamos a concluir en la próxima semana con la lucha que debe tener el hombre, lucha contra la carne, contra la sangre, contra
Eh, pero bueno, ya veremos. Vamos a ir creciendo. Entonces el Señor, con esto termino, porque ya me queda poco tiempo. Les decía, primero, una preparación. Estamos hablando de combate. Para combatir hay que prepararse. Segundo, hay que ponerse o utilizar los instrumentos. Los instrumentos, ¿cuáles son? Los instrumentos, pues son las armaduras de Dios, dice San Pablo. El Ministerio de la Sanidad, la Organización Mundial de la Salud dice los guantes, las caretas, el jabón, el cloro, todo eso. ¿Está bien? Todo eso. Hay que tener presente todo eso. Primero conocemos al enemigo. Luego que conocemos al enemigo, con lo que contamos, ¿con qué cuentas? Pues yo cuento con todo esto. Este es mi armamento. Estas son mis armas. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ok? La palabra de Dios. ¿Pero qué te dice la palabra de Dios? Ya decíamos, obediencia. Obediencia, sí, vamos a obedecer. ¿Obedecer a quién? Obedecer a quien es experto en guerra, a quien va adelante, a quien conoce el terreno, lo que estamos haciendo. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso les decíamos, todo este tiempo ha sido para redescubrir poco a poco lo que el Señor nos ha regalado en nuestro bautismo, para redescubrir esa riqueza que hay en la palabra de Dios, que en un mes no lo vamos a hacer, sí, no lo vamos a hacer, pero por lo menos se te va a dar a gustar. Prueba esto que es sabroso. Sí, pero yo tengo hambre y eso no me va a llenar. No te va a llenar, pero sí te va a abrir el apetito. Te va a abrir el apetito para que lo que te vas a comer, que no te gusta, te lo comas con gusto. Ok, bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a probarlo. Y así hemos ido y vamos adelante. Porque el Señor no nos engaña. Y el Señor nos lleva por un camino, a pesar de que se nos ha metido en la guerra, sin saber de guerra, se nos ha metido en la pandemia, sin estar preparados. El Señor nos lleva adelante. El Señor nos lleva adelante y vamos aprendiendo. Con esto termino para que lo tomemos cada uno como un tesoro espiritual. Muchos de ustedes ya saben que yo estuve en la guerra. Antes de entrar al seminario, cumplí mi servicio militar en Nicaragua y me tocó estar en la guerra. Y entonces, ¿y qué aprendí en la guerra? ¿Qué me regaló el Señor en la guerra? Pues les voy a contar una experiencia muy sencilla. La experiencia muy sencilla se trata del primer combate. Eso también lo he contado algunas veces en alguna homilía. ¿Y cuál es ese primer combate? El primer combate no es el combate espiritual o el combate. Yo hablo del primer combate, la primera disparadera que me tocó a mí vivir en las montañas, allá por Sinica. Y entonces, ¿qué pasa? Que íbamos todas las tropas enmontañados, íbamos caminando por unos senderos, y entonces mi sanitario mayor, el enfermero mayor, ahí iba. Yo tenía un lugar en las tropas, y el lugar en las tropas era el cuerpo de mando, la jefatura. Pero resulta que por un herido que llevábamos en las tropas, yo me iba atrasando. Y entonces iba viendo al famoso herido. ¿Y qué pasa? Mi jefe le dice al sanitario mayor, al enfermero, anda a llamar al médico y decirle que su lugar es aquí. Y entonces el sanitario llega y me dice, médico, lo llama el jefe, dice que su lugar es allá, pero aquí yo, no se preocupe. A ver, vos sanitario, encárgate de él. Este es tu trabajo, no del médico. Ya. Entonces ya le dejamos el enfermo al sanitario y nos vamos para el cuerpo humano. Nosotros que llegamos a la jefatura, siempre la tropa va en marcha, vamos en media montaña. Siempre que llegamos a la... Entonces, en cuanto llegamos, comienza una disparadera en la parte de atrás donde venía el herido. Y entonces comienza la disparadera y entonces el jefe comienza a hacer maniobra con las tropas y le dice al sanitario, cuida al médico y te hago responsable, si le pasa algo te guindo el palo más alto y donde más te duele, ya saben ustedes dónde. Pero bueno, entonces ¿qué pasa? El sanitario me da unas instrucciones, son las instrucciones que les voy a dar a ustedes. ¿Y cuáles son las instrucciones? El médico me dice, cada vez
que se arme una balacera, lo que tenemos que hacer es, primero, no quedarnos en lo hondo, sino que buscar lo alto. Tenemos que hacer tres cosas: buscar lo alto, escuchar los disparos y hacer silencio. Y entonces, yo les digo, esto se lo voy a regalar a ustedes como un consejo espiritual. ¿Y por qué? Es muy sencillo. Buscar lo alto. ¿Por qué? Porque desde lo alto tienes dominio del terreno, dominio de dónde vienen los enemigos, dónde vienen los amigos, dominio de la situación. Poner oído es escuchar si somos nosotros o si son aquellos los que disparan. Yo al principio no tenía el oído agudo, pero ya después ya podía diferenciar entre un fusil de los nuestros y un fusil de los otros. Y tercero, hacer silencio. Y hacer silencio, ¿por qué? Porque si los que van ahí son amigos, no hay problema, pero si los que van ahí son enemigos, nos matan, acaban con nosotros. Entonces, esto es básico y fundamental para la vida cristiana. Estamos en guerra, dice el obispo. Sí, estamos en guerra. El enemigo ahí viene. Sí, el enemigo ahí viene. Entonces, busca en alto, busca la altura, busca la altura. ¿Qué dice el Ministerio de Salud? Quédate en casa. La casa es lo más alto que puede haber. Entonces, sí, busca la altura, busca tu casa. Quédate en casa. Yo casi siempre les he dicho a la gente, la altura es la iglesia, pero como en este tiempo es la iglesia doméstica, pues quédate con la iglesia doméstica, porque la altura es buscar el Calvario, buscar el monte alto, donde está Cristo crucificado, buscar el monte. Fíjense, la ley del monte, buscar la altura del monte, lo más alto, y en lo más alto vas a encontrar a Cristo crucificado. Buscar a Cristo es llegar a lo más alto, llegar a la altura. Es importante también que escuches, que aprendas a escuchar. Por eso te estamos dando todos estos días estas palabras de Dios, pero no como palabra de Dios. A ver, pónganse todos. A ver, el Evangelio según San Lucas, del Evangelio según San Pedro, del Evangelio según San Marciano. No, nada de eso, ningún evangelio, ninguna carta, ni nada, ni de la carta de tu abuela ni de tu abuelo. Carta, es decir, de San Pablo a los Efesios. Hemos leído hoy San Pablo a los Efesios, pero es una carta que hemos adecuado a nuestro tiempo. Entonces, carta a los Efesios, diríamos, carta a los que están conectados en Facebook. Y entonces esta carta que están conectados a Facebook, ¿para qué la escribió San Pablo? Para prepararnos a este combate espiritual que estamos viviendo, porque es un combate espiritual. Y entonces necesitamos, decíamos, subir a lo alto, ponernos a la escucha para darnos cuenta y para aprender a escuchar a Dios y no al maligno, porque recordemos, la otra vez lo dijimos, el demonio también habla con palabra de Dios. El demonio también dispara de la misma fusilería que llaman palabra de Dios. Y por último, hacer silencio. Hacer silencio es dejar que Dios hable. Hacer silencio es no ponerte en evidencia, que el demonio no te encuentre, que el maligno no te encuentre. Entonces, hacer silencio. No esconderte del mundo, esconderte, aislarte completamente. No, hacer silencio es estar pulcro en lo limpio. Pues bien, hermano, ánimo con todo esto y que el Señor nos ayude en esta lucha espiritual, en este combate espiritual que estamos librando. Porque como dice Monseñor Manuel Eugenio, estamos en guerra. Sí, estamos en guerra. Y estamos en guerra, decía San Pablo, contra espíritus que no son de este mundo, espíritus del mal que andan en el aire. Andan en el aire. Así, igual que el COVID virus, igualito. Eso es lo que nos dice San Pablo hoy y eso es lo que la iglesia quiere ayudarnos a cada uno de nosotros a digerir. Ay, pero qué horrible. No, tranquilo, porque Dios pasa, Dios actuará y esto no se queda así, esto no se queda en la primera charla ni en la segunda charla. Seguimos hablando, seguimos viéndonos.
Apenas ni siquiera hemos librado una batalla. Es decir, no has vivido ni siquiera la primera batalla y ya te querés curarte la guerra. Pues, ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir? Yo nada te digo. Simple y sencillamente que te pasará lo de Juan Santamaría. ¿Qué le pasó a Juan Santamaría? Averigüen ustedes. No tenemos tiempo para hablarlo y que el Señor nos ayude a seguir adelante. Hacemos una oración y le doy la bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y con vosotros permanezca siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor.